Vamos a hablar otra vez con Azul Aguiar, que es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Así que estamos con ella. Te saludamos, Azul, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por estar con nosotros. Y queríamos, empezar esta entrevista preguntándote un poquito cómo está el clima, o cómo está el clima en México a partir de la aprobación por la Cámara de Diputados esta semana de la reforma de AMLO, ¿no? Propuesta por AMLO. Sí, bueno, se encuentra, yo creo que más polarizado que nunca. México se encuentra completamente dividido en dos bandos, uno que aprueba un proceso constitucional para transformar de manera radical al Poder Judicial, eligiendo a los jueces vía elección popular, y otro segmento de la población que está protestando ampliamente en las calles en contra de esta reforma, en contra de que se destruyan 30 años de carrera judicial y de que se cambie el nombramiento para hacerlo que se cambie el nombramiento de los ministros y la carrera judicial de los jueces y magistrados para hacerlo por voto popular. Entonces, pues estamos divididos. Bueno, pero ¿cómo estás, Azul? Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Tú decís de que hay manifestaciones, inclusive hablamos recién de ciertos cuestionamientos de los embajadores de Estados Unidos y Canadá que fueron un poco sancionados por López Obrador. Ahora, es decir, ¿toda la reforma judicial está cuestionada o algunos puntos? Por ejemplo, cuando hablamos de reducir el número de magistrados de 11 a 9, por ejemplo, o de eliminar la pensión vitalicia, o algunas otras particularidades, ¿se cuestionan también? ¿Es toda la reforma o se cuestiona la manera de elegir a los jueces y son los jueces que eligen? ¿Qué es lo que eligen, perdón? ¿Son jueces y, sí. ¿Y qué más? Mira, pues son perdón. Sí. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros en México sí tenemos una carrera judicial. En 1994 se reformó la Constitución para que jueces y magistrados, que son los primeros dos niveles de la estructura del Poder Judicial Federal, se nominaran, se eligieran por carrera judicial. Esto es que tienen que seguir un proceso meritocrático, donde tienen que dar exámenes y concursos de oposición, mostrar sus conocimientos, su experiencia, ¿no? Eso por un lado estamos hablando de que son 1,800 personas juzgadoras que serían destituidas por la reforma en los próximos 2 años. Por otro lado tenemos a la Suprema Corte compuesta, como bien dijiste, por 11 ministros. Y aquí hay un problema con el proceso de nominación actual, que tiene que ver con que los partidos políticos pueden controlar a la Corte si tienen una mayoría en el legislativo. Seguramente opera igual en Argentina, es decir, el presidente propone y si tiene una mayoría en el poder legislativo, entonces puede nombrar a su favorito. Sí. Bueno, esto tiene un problema, pero no se resuelve con el voto popular, ¿no? Sino que se profundiza la politización del órgano máximo constitucional que tenemos. Por eso, otro tipo de propuestas como reducir los jueces de 11 a 9 pues nos parecen irrelevantes cuando lo que quieres es capturar al Poder Judicial, ¿no? Ese tipo de propuestas se pueden discutir, no creo que tengan muchas implicaciones, reducir los jueces, reducir el número de jueces en la Corte, obviamente, no a nivel subnacional, porque ahí necesitamos de hecho más jueces. Solamente tenemos 4, de los que en promedio, 4 por cada 100,000 habitantes, y en promedio por las democracias consolidadas tienen 18 18 jueces por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema de nuestra reforma actual, que tiene una parte que es demasiado perjudicial para cómo ha venido funcionando los contrapesos y la división de poderes y la justicia en general a nivel federal en México. Azul, ¿y cómo impacta esto políticamente en este mes de transición? Porque Claudia Sheinbaum asume en un mes. Obviamente se supone que hay una continuidad en la mayoría de los aspectos con López Obrador, pero ¿cómo está impactando esto y sobre todo la polémica que se generó, el posicionamiento de Canadá, Estados Unidos, socios claramente estratégicos de México, las movilizaciones en las calles? Digo, ¿vos pensás que Claudia Sheinbaum está incómoda en este momento o está acompañando y está firme al lado de López Obrador?
Públicamente está acompañando el proceso. Ella ha dicho en reiteradas ocasiones que se tienen que elegir a los jueces por voto popular. Ha dicho también que no somos el único país que lo hace. Dice que también lo hace Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos lo hace únicamente para sus jueces locales, ¿no? El único país que lo hace a nivel constitucional, como sabemos, es Bolivia. Entonces está acompañando el discurso del presidente, el discurso del partido. Pienso que debe estar incómoda, sobre todo gran parte del gabinete, sobre todo aquel que decía que Claudia iba a ser diferente y que probablemente por la trayectoria académica o política que tienen, deben sentirse sumamente incómodos, ¿no? Por ejemplo, hay académicas que le han acompañado, que son expertas en poder judicial y que han cuestionado la reforma. Sin embargo, el partido, Claudia y el presidente no se han movido un ápice con relación a cambiar pues la parte más conflictiva, que tiene que ver con destruir la carrera judicial y elegirlos por voto popular en los próximos 2 años, cuando precisamente Morena tiene mayoría en las cámaras para nominar a los candidatos. Azul, Martín de Nicola. En estos últimos días también leímos que una jueza, si no me equivoco, del distrito Morelos, suspendió la discusión de esta reforma en el Senado, ya que obviamente diputados la había aprobado. ¿Eso cómo es? ¿Cómo impactó? ¿Cómo sigue esa situación? Eso no ha tenido un impacto porque tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ahora en comisiones que ya llegó la reforma, han argumentado de que eso no es posible, ¿no? Que el Poder Judicial no puede suspender el proceso de legislación que se está llevando en las cámaras. Sin embargo, la argumentación de la jueza tiene que ver con que se están vulnerando uno de los principios constitucionales que además en México ha ratificado en tratados internacionales, que tiene que ver con la independencia judicial. Desafortunadamente no ha tenido un efecto, entonces lo que estamos ahora esperando es que tengamos la posibilidad de que los 43 senadores de oposición se presenten a la discusión y voten en contra, ¿no? Sí, ¿en el Senado tiene los votos? No. El Senado tenemos los votos. El problema es que no sabemos si todos se van a presentar, los senadores de la oposición. Originalmente Morena obtuvo 83 votos y logró, digamos, comprar 2 candidatos, 2 senadores, y entonces tiene 85, pero para pasar la reforma se necesitan 86 votos. Comprar, como que dos senadores que se trasladaron, se cambiaron de partido. Exactamente, eran del PRD y Morena los logró pues acercar al partido para que voten la reforma en el Senado. Eso existe también acá en Argentina, es algo bastante común. Ahora, Azul, es verdad que Estados Unidos lo aplica a nivel local, todos sus jueces son... Porque acá no es solamente tema de jueces, no, son todos los magistrados, los jueces, es todo el aparato judicial, digamos, que se elige de manera popular, que se podría elegir si se aprueban senadores de manera popular. Ahora, yendo a la injerencia, por lo menos desde mi punto de vista, de Estados Unidos, sobre todo Canadá también, del embajador Ken Salazar, un personaje, ¿no? Con sombrero. Sí. ¿Es de origen mexicano? Entre otra pregunta entre el medio. Tiene ascendencia, sí. Creo que su padre o alguien de su familia anterior sí tenía origen, pero de la zona mexicana, que antes era mexicana en Estados Unidos. California, por ejemplo. O Texas. O Texas, claro. Ahí están Arizona, creo que también. Ahora, sí, Azul, el hecho de que Ken Salazar, Estados Unidos, de hecho está mandado por Biden, que es un presidente también que le queda poco tiempo, bastante correcto y con juicio a nuestro modo de ver, haya pedido al embajador Salazar que intervenga o que cuestione o que proteste frente a esta posibilidad del voto popular. ¿Es algo que te parece lógico, normal en las relaciones con Estados Unidos?
Pues las relaciones con Estados Unidos principalmente siempre han sido así con México, digamos. Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos básicamente por una recomendación que hizo Estados Unidos antes de firmar el Tratado de Libre Comercio en 1994, por lo que no es algo extraordinario. Digamos, siempre ha pasado en nuestra política exterior. ¿Por qué? Pues porque tenemos el 80% de nuestras relaciones comerciales ancladas en uno y otro país, ¿no? Además de, obviamente, por no hacer mención, de los más de 14 millones de mexicanos que viven alrededor de 8 de ellos de manera indocumentada en Estados Unidos. Entonces, creo que esta intervención también responde al trabajo que han podido hacer quizá diversos actores de la sociedad civil que están también inconformes con esta reforma, ¿no? Entonces, no es una cosa extraordinaria, era una cosa que se esperaba y seguramente se esperará de una manera más radical si pasa, pues estaremos, digamos, destituyendo a 1,800 jueces que tienen experiencia jurisdiccional para elegir gente que quizá no la tenga. Azul, para ir terminando y agradeciéndote el tiempo que nos has dedicado, te quería preguntar qué expectativas hay con la elección que viene ahí del vecino de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves vos cómo puede impactar el resultado, gane Harris o gane Trump? ¿Qué análisis podés hacer? Bueno, ahí México, la relación tanto para México como Estados Unidos no cambia tanto, no es un cambio tan radical si los demócratas o los republicanos están en el poder. Las políticas migratorias siguen siendo las mismas, el tipo de deportaciones y de política y de muro, el discurso sigue siendo incluso el mismo, ¿no? Tal vez el discurso es lo único que cambie cuando se tiene a un personaje como Trump, pero en términos efectivos no podemos esperar que cambie mucho la política migratoria de Estados Unidos, incluso si gana Harris, ¿no? Por ejemplo, no hemos visto que haya sucedido algo así en el cambio de Bush a Obama o en el cambio de Trump a Biden. Digamos, ese tipo de políticas siguen siendo duras, seguimos viendo, pues, que ponen más muro, que persiguen a los indocumentados, que los maltratan, sin tampoco, nos han pasado incluso el problema a México, ¿no? Y México ha tenido una respuesta, yo creo que o similar o peor a la que tiene Estados Unidos con el trato a migrantes. Sí, pero la relación con los gobernadores de las fronteras, en el caso de Texas, por ejemplo, y Arizona, es violenta con los mexicanos que tratan de entrar ilegalmente a Estados Unidos, ¿no? El muro, sí. Perdón, pero el muro es una idea de Trump, ¿no? Sí. Es una idea de Trump, pero que se siguió construyendo durante Biden. Estoy de acuerdo que Obama también fue, en ese sentido, es política de Estado ahí, ¿no? Política de Estado, claro. Con los 8 millones de mexicanos que votan, una última pregunta, ¿todos los mexicanos pueden votar en el exterior? No todos los mexicanos, únicamente ¿te refieres a las elecciones en Estados Unidos, cierto? No, perdón, a este tema, justamente, la reforma claro, que la reforma judicial se vota en Parlamento. Claro. Me fui a otra, iba a hacer otra pregunta, que nada que ver, se me escapó, era si existe en México el referéndum, si utilizan el referéndum como método de decisión. Sí, lo utilizamos, pero hasta ahora se han utilizado en una versión más populista porque fue recientemente introducido. El único que lo ha podido hacer es Andrés Manuel y ha hecho consultas o referéndums, pues que son cuestionables. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El ejemplo de su revocación de mandato. Es decir, al tercer año de gobierno, uno puede, como oposición, juntar firmas para solicitar la revocación, se instale un referéndum para ver si se revoca el mandato del presidente. Bueno, pues en este sexenio vimos a grupos de Morena hacer esa recolección de firmas para solicitar al Instituto Nacional Electoral hiciera esta consulta, este referéndum para ver si el presidente se quedaba o no. Entonces la oposición decía, pues qué sentido tiene, el presidente es muy popular, no necesita un referéndum.
referéndum, ¿no? Y al final de cuentas lo hicieron y pues más bien fue como mostrar el músculo electoral que podía tener Morena en las elecciones del 24. Azul Aguiar, profesora investigadora de estudios de sociopolíticos y jurídicos del ITESO, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente te volveremos a llamar más adelante, ¿sí? Gracias, que estén muy bien, un gusto.